Bueno, es economista, docente e investigadora de la UNTREF y trabaja en el Observatorio de Impactos Sociales de la IA, ¿no? Inteligencia Artificial. Estamos en comunicación con Sofía Escacerra esta tarde para chusmear, para hablar un poco sobre esto que está haciendo tan tendencia, está revolucionando todas las redes y que muchas veces nos preguntamos de qué se trata, ¿no? De para qué sirve, que van a venir a reemplazar, no va a ser todo como Terminator o no, ¿no? Un poco para exagerar las cosas, pero un poco es lo que estuvo circulando, sobre todo, bueno, en Twitter. Yo soy bastante tuitero y veo cómo revoluciona y sale Elon Musk y empieza a decir, bueno, no podemos confiarnos de la inteligencia artificial. Es como bastante tema. Entonces, Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por conectarte esta tarde con La Garganta Poderosa. En principio, ¿no? Para arrancar, ¿qué es la inteligencia artificial? Teniendo en cuenta que en sí no es inteligente, entre comillas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que estas tecnologías son eso, son tecnologías, ¿no? Son sistemas, en el caso de la inteligencia artificial, son métodos estadísticos de análisis de datos, ¿no? Llevado a un plano muy de lo básico y de lo que significan. Pero a mí lo que me parece importante resaltar acá es que se generan discursos respecto a tenerle miedo, respecto a lo que generan, respecto a que nos van a reemplazar y un montón de cosas más. Y lo que hay que tener en cuenta siempre es que una inteligencia artificial o cualquier tecnología es un artefacto creado por el hombre, es un artefacto creado por la sociedad, es un artefacto creado por empresas y que en definitiva hay alguien detrás que es responsable de lo que genera, ¿no? Ujú. O sea, porque a veces parece que uno habla de inteligencia artificial como si fuera un Terminator, ¿no? Ujú. Una máquina que es autómata, que tiene capacidad de decidir y de pensar sobre nuestras vidas. Y en definitiva son tecnologías muy interesantes, muy copadas, que pueden hacer cosas realmente asombrosas, pero que detrás hay una empresa que tiene fines comerciales, ¿no? Fines Claro. de ganar dinero, fines de lucro, que bueno, no vamos a decir que está bien o mal, porque bueno, es el sistema en el que vivimos, pero que en definitiva hay interesados detrás, ¿no? Y también hay interesados en el discurso que se genera alrededor de esa tecnología, de generarnos miedo, de generarnos inquietudes, de generarnos incertidumbre, para que, por ejemplo, en el caso del empleo, ¿no? Que te dicen, bueno, la tecnología va a reemplazar a los trabajadores. Bueno, es una forma de disciplinamiento también, ¿no? Porque es como pensar, bueno, mejor yo acepto cualquier condición de trabajo antes que quedarme sin trabajo, que es el miedo que tenemos todos. Y en ese sentido, empezar a entender que la tecnología tiene un fin y que la tecnología puede ser creada con el fin de reemplazarnos, pero también puede ser creada con el fin de ayudarnos, ¿no? Y Ujú. con el fin de potenciarnos como seres humanos, como tantas tecnologías han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, y que me parece que como sociedad tenemos que empezar a exigir eso, ¿no? Que la tecnología nos potencie y no que la tecnología meramente nos reemplace o venga a someternos, ¿no? Y me parece que está interesante ese debate, más que el debate en torno a si viene el Terminator a por nosotros andando Claro. por la calle. Muchas Claro, películas. en ese sentido, Sofía, ¿quiénes se encargan de regular las inteligencias artificiales en Argentina, ¿no? Para evitar un montón de estas cosas que mencionabas, como por ejemplo, no sé, la precarización, la eliminación o el sometimiento también de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en este momento la inteligencia artificial está desregulada a nivel global. La Unión Ujú. Europea, que es una de las regiones del mundo que más se está debatiendo este tema, aún permanece sin una regulación. Y eso también es importante entenderlo, porque en muchos casos dicen, bueno, la regulación siempre llega tarde, este Estado que siempre llega tarde. Y bueno, la regulación un poco actúa sobre el pasado, porque uno cuando piensa en cómo llegan las regulaciones para hacer las sociedades mejores, siempre en base a los problemas que hemos tenido, aparece una regulación que viene un poco a resolver ese problema. O sea, ocurre algo y la regulación viene a tratar de poner algún tipo de solución a esa situación que se generó. Pero en este caso, muchas veces se le exige al Estado que regule hacia el futuro, o sea, que regule lo que no ha sucedido todavía. Ujú. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, hay muchas cosas que ya han sucedido, como por ejemplo eh, a- em, inteligencia artificial o, digamos, tecnologías para
no sé, el manejo de aplicaciones Ujú. o de encontrar resultados en algún buscador o demás, pero hay otros usos de la inteligencia artificial que aún no tenemos idea, ¿no? Que pueden llegar a suceder. Por ejemplo, el chat GPT-3, que ahora está tan de moda hablar de él, Sí. tiene solo 6 meses en el mercado, o sea, hace muy poquito tiempo apareció. Entonces, es muy difícil para un Estado regular algo cuando todavía ni siquiera se sabe cuál es el uso, porque aparte esto también es interesante entenderlo. No se regula el producto, lo que se regula es el uso sobre el producto y lo que se puede o no se puede hacer con él. Entonces es muy difícil decir, bueno, exijamos una regulación urgente de algo que todavía no ocurrió, ¿no? Pero Entonces, sí. perdón, que te hago una consulta respecto a esto. Porque de alguna forma las inteligencias artificiales se nutren con, bueno, pues decías que son métodos estadísticos, se nutren con información de nuestras aplicaciones, ¿no? Como redes sociales, juegos, filtros, etcétera. Y eso tiene un precio también, ¿no? Es algo que ya está sucediendo acá y en otras partes del mundo también. ¿Eso se regula o eso tampoco tiene regulación hoy en día? No, eso tampoco tiene regulación hoy día y de hecho es muy difícil regularlo porque a nivel internacional, por ejemplo, vos decías, bueno, eso tiene un precio, ¿no? Entonces uno podría pensar la regulación desde el plano económico. Y hay mucha gente que te dice, bueno, que me paguen por mis datos, ¿no? O que de Ujú, repente las empresas empiecen a dejar impuestos por los datos que se llevan para Ujú. poder desarrollar este tipo de tecnologías. Pero lo cierto es que muchas veces esas son las cosas que el mundo ya generó y que es completamente en desconocimiento de las poblaciones. Vos sabés que desde el año 1998, mucho antes de que toda esta revolución digital haya tenido lugar y mucho antes de que todos hayamos sido conscientes de que los datos tenían un valor en nuestra Ujú. economía, se prohibió en la Organización Mundial de Comercio que se cobren impuestos a los datos, sobre todo impuestos aduaneros. O sea, una empresa transnacional puede venir, extraer una materia prima, llevársela a través de las fronteras como el litio, como, no sé, como tantas otras materias primas que uno se puede llevar, como el grano de trigo, Ujú. como la soja. Bueno, uno puede venir, llevarse un dato, que en definitiva ujú. es una materia prima, pasarla a través de las fronteras y llevársela a Silicon Valley o a donde sea para el análisis y el desarrollo tecnológico y por normativa internacional está libre de impuestos aduaneros, o sea, no se le puede cobrar ningún tipo de impuesto. Esto fue aprobado por los 164 países miembros de la Organización Mundial de Comercio en el año 1998 en el ámbito de la OMC, mucho antes de que toda esta revolución digital pasara. Entonces los Estados medios se comprometieron a eso por propuesta de Estados Unidos, medio como sin noción de lo que estaban firmando. Estamos Y hoy por medio hoy, ¿eh? Estamos medio desactualizados en ese término, ¿no? Porque el Internet después empezó a revolucionar todo y que de hecho Internet, por lo menos en Argentina, desconozco a nivel regional, a nivel de otros países, tampoco está tan regularizado, ¿no? Lo que pasa o no pasa dentro del mundo digital es bastante, se le va de las manos también a todo lo que tiene que ver las leyes, los artículos de nuestro país. En este sentido te pregunto un poco qué es esto de la auditoría algorítmica, ¿no? Y por qué es importante. Bueno, eso es todo un tema, porque cuando uno entiende qué es la inteligencia, o sea, cuando vos entendés un sistema productivo, ¿qué es una Ujú. industria? ¿No? Una industria es un lugar donde ingresa una materia prima, donde esa materia prima es heterogénea, es desigual, es disímil, se procesa en una fábrica, Ujú. esa fábrica lo vuelve un paquete para poder vender en el mercado de forma homogénea, de forma estandarizada. Bueno, en el proceso de la inteligencia artificial o en el proceso de industria digital, lo que sucede es exactamente lo mismo. Ingresa una materia prima que es heterogénea, que son nuestros datos, se procesan en una fábrica algorítmica, o sea, se procesan a través de software, y eso se empaqueta en un producto vendible en el mercado, como por ejemplo la inteligencia artificial, la predicción de nuestro comportamiento, la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que han hecho los capitalistas de la industria digital es, bueno, tengamos una materia prima gratis y barata, libre de impuestos, y un procesamiento sin regulaciones.
¿no? Sí, Entonces eso ahí es donde entra, primero habíamos hablado nosotros del tema de no poder cobrar impuestos a los datos, pero lo que vos traes a colación es muy importante, que es la falta de auditoría algorítmica. Entonces, ¿qué es la auditoría algorítmica? Es poder verificar que ese proceso industrial, que ese procesamiento del dato, que esa ujú, forma de masticar y devolver el dato y decir, bueno, esto es el producto vendible en el mercado, esté hecho bajo determinados estándares. ¿Qué estándares? Bueno, depende de la sociedad, ¿no? Estándares laborales, estándares medioambientales, inclusividad, no discriminación, igualdad de trato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante auditar esos algoritmos porque obviamente, dependiendo cómo yo proceso esos datos, es el resultado que yo voy a obtener. Entonces, por ejemplo, para que se entienda un poquito esto, ¿no? Este, uno puede decir, bueno, hay un ejemplo muy claro que a mí me gusta mucho dar, que es un ejemplo que dio una matemática que se llama Cathy O'Neill en un libro que es Armas de Destrucción Matemática. Ella ahí que contaba, decía que tenía un algoritmo todas las noches para cocinar la cena, para decidir qué iba a cenar su familia. Y ese sí, algoritmo contenía datos como lo que tiene en la heladera, los ingredientes que Ujú. posee en la casa, las ganas que tiene de cocinar, qué gustos le gusta a cada uno de sus familiares, qué comieron la noche anterior, qué restricciones alimentarias hay por el día, etcétera, 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 ¿no? Esos son los datos que ella tiene. sí, Y ella procesa toda esa información y decide, bueno, vamos a comer pollo con ensalada. Ahora dice, ¿qué pasaría si ese algoritmo, en vez de maximizarlo yo, lo maximiza mi hijo de 11 años? Bueno, claramente, entonces ahí los gustos de la familia va a ser mucho más importante que la valoración nutricional de los alimentos y por ende el pollo con ensalada le va a perder sistemáticamente contra la hamburguesa con papas fritas, ¿no? La hamburguesa con papas claro. fritas le va Ujú. a ganar siempre al pollito. Bueno, ahí es donde te das cuenta que el que programa o el que decide, digamos, tiene un poder muy importante sobre ese algoritmo y sobre ese procesamiento de los datos. Y que eso puede tener sesgos de las personas que lo fabricaron o sesgos en los datos y demás. Entonces, entender cómo se fabrica ese algoritmo y tener la capacidad de auditarlo y ver si es afín o amigable con las leyes y con los valores de una sociedad, resulta clave, porque los Claro. algoritmos no es como fabricar un paquete de fideos. Estamos fabricando algo que puede modificar la vida de las sociedades, que puede alterar el equilibrio del trabajo, de la democracia, del acceso a la información. Estamos modificando cosas que son muy relevantes para la sociedad. No es solamente producir un litro de aceite, ¿no? Como en un Ujú. proceso industrial para producir, para procesar el grano de trigo o el grano de maíz. Estamos produciendo algo que puede modificar la calidad de vida que tenemos en la sociedad y los valores y los derechos que tenemos en la sociedad. Entonces, por eso necesitamos auditar ese proceso industrial, necesitamos conocerlo, verlo, entenderlo y juzgarlo. Sí, qué importante todo lo que estás trayendo. Bueno, al respecto de las inteligencias artificiales, Sofía, de paso les comentamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Sofía Escacerra. Ella es economista, docente e investigadora también. Al respecto de lo que venías hablando de la importancia, ¿no? De, bueno, quiénes lo programan o estos sesgos que mencionabas, me pregunto también qué es lo que sucede en esta revolución digital, por así llamarla, con las personas que no tienen la alfabetización digital que se necesita para trabajar, para hacer trámites, para no sé, para inscripciones a escuelas, por ejemplo, o incluso para acceder a información. ¿Qué es lo que pasa en todo esto que vos mencionás con estas personas que a veces no tienen acceso ni siquiera a un celular? Bueno, muy buena pregunta. Las brechas digitales actúan de una forma realmente muy pronunciada en las economías como las nuestras, porque la brecha digital, para empezar hay que entender que hay distintas brechas, ¿no? Tenemos la brecha etaria, ¿no? La brecha de generacional,
que esa brecha un poco se va solucionando solita a medida que las nuevas generaciones están cada vez más acostumbradas a la tecnología. Ujú. Está la brecha de género, que por suerte en América Latina no es muy pronunciada, pero en el mundo vos sabés que los hombres y mujeres no tenemos el mismo acceso a la tecnología. Sí. Hay regiones de África donde por ahí hay una sola computadora, un solo teléfono celular por familia y solamente está el mando del hombre, ¿no? Ujú. Eso en América Latina, por suerte, mayormente no ocurre. Ahora bien, sí hay otras brechas que nos afectan mucho, como la brecha socioeconómica o la brecha de locación, la brecha geográfica, ¿no? No es lo mismo vivir en un poblado en el interior del país que en una gran ciudad. No es lo mismo vivir con un poder socioeconómico determinado para acceder a buenos dispositivos y buena conexión a Internet que vivir en un nivel socioeconómico donde compro el celular que me da el sueldo o a veces hay un solo dispositivo por familia. Ujú. Entonces, ahí empiezan los problemas porque no es solamente el acceso a la tecnología, el acceso a la tecnología y el uso que se da de esa tecnología, ¿no? La capacidad que yo tengo de aprovechar esa tecnología para mi bien. Y cada vez más la economía, y sobre todo la economía de élite y la economía de los trabajos mejor pagos, está cada vez más tecnologizada, con lo Sí. cual la brecha digital lo que está generando en definitiva es mayor desigualdad, porque si yo no tengo acceso a esa tecnología, si yo no tengo acceso a aprender cómo utilizar el chat GPT-3 en mi favor y demás, bueno, muy probablemente los puestos de trabajo que yo pueda acceder al futuro sean cada vez menores, con menor paga, ¿no? Más precarios. Entonces, eso empieza a ampliar las brechas de Sí. ingresos a nivel país, entre un país y otro, entre una región y otra. Entonces, lo que vemos es que en un mundo cada vez más tecnologizado, la brecha digital genera cada vez mayor desigualdad, ¿no? Donde aquellos países que más dificultad encuentran para ingresar a ese mercado digital, mayor dificultad van a tener para ingresar a puestos de trabajo mejor pagos, lo cual es obvio, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, salió el chat GPT-3, estamos todos jugando como locos con el chat y viendo cómo lo incorporamos a nuestra vida, cuando hay regiones donde ni siquiera se enteraron cómo funciona o qué es el chat, ¿no? Ujú. Entonces ahí donde vemos cómo se empieza a generar cada vez mayor desigualdad en el aprendizaje y por ende mayor desigualdad a futuro en la capacidad de generar ingresos. Así que es un tema muy relevante donde los gobiernos están cada vez más trabajando en la inclusión y en dar acceso a Internet a las poblaciones, pero con eso no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque también hay que entender que hoy, antes, Internet era una herramienta de empleabilidad, era una herramienta para acceder al trabajo. Pero hoy por hoy también Internet es el lugar donde accedemos a derechos humanos fundamentales, accedemos a servicios públicos, accedemos a salud y Ujú. educación, accedemos a la información, con lo cual la brecha digital no es solamente una herramienta para resolver la inequidad, sino que es una herramienta también para el fortalecimiento de la democracia. En un momento dado de la historia, aprender a leer y a escribir era un proceso emancipador de la población. Sí. Nosotros lográbamos ser una sociedad mejor si aprendíamos a leer y a escribir y a comunicarnos. Bueno, hoy por hoy somos una sociedad mejor, nos emancipamos y somos más democráticamente e institucionalmente estables, cuanto más entendemos las tecnologías que nos rodean, cuanto más entendemos la información que nos llega, cuanto más entendemos los sesgos que hay en la información que nos llega, lo que es una noticia falsa, cómo se transmite, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es solamente, es un problema de inequidad, pero también es un problema de fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la ciudadanía en general. Sí, desde ese lugar te quería, como para ir cerrando, Sofía, consultar, ¿no? Un poco que esto del miedo que surge o también tiene que ver con un desconocimiento, ¿no? De la letra chica de cuando uno le da a aceptar todo a diferentes cosas que se descarga o ya sea aplicaciones como incluso en las redes sociales, ¿no? Que uno ingresa, todos sus datos están ahí y bueno, después de la experiencia donde se ha conocido en todo el mundo casos como Donald Trump o Macri usando los datos de los usuarios para hacer medidores de manera totalmente ilegal o encontraron ahí como un hueco para poder usar esa información y en términos electorales lo utilizaron, ¿no? Y ahora hace poco escuchamos a diferentes funcionarios hablando y usando este que vos decís, ¿no? Este chat
para poder armar discursos. Digo, hay como toda una mezcolanza ahí donde realmente, nada, para quienes somos ciudadanos comunes, de repente nos encontramos con esto que nuestros datos están siendo usados para determinadas cosas y uno no termina de saber cómo hacer para cuidarse en ese sentido. Bueno, eso es cierto. Yo creo que si vamos a ir cerrando la nota, creo que un mensaje final que se puede dejar o una reflexión para poder empezar a entender cuál es la agenda que nos toca como sociedad, es entender que la tecnología es una cuestión colectiva, ¿no? O Ujú. sea, está muy bien cuidar la privacidad, las leyes de protección de datos personales y los derechos individuales, pero también empezar a entender que en la tecnología se nos va la democracia, en la tecnología se nos van derechos fundamentales, se nos van los servicios públicos, se nos va la salud, la educación, se nos va el derecho al acceso a la información, la libertad de expresión. Hay tantos valores democráticos y sociales que se nos van en este nuevo mundo tecnologizado que trascendió el debate de lo meramente privado o de lo meramente de cuidar mis datos y mi información y Ujú. mis gustos, sino que acá hay una pelea colectiva que tenemos que dar, porque lo tecnológico es político. Y empezar a entender que si la sociedad funciona a través de medios tecnológicos, el medio es también un lugar de disputa política y una batalla política. Ahí Entonces, va. nosotros hasta ahora hemos vivido en una sociedad donde dejamos hacer, donde parece que nuestros reguladores y los estados en general, y no hablo solamente por el argentino, hablo de los estados de todo el mundo, un poco miraban sin entender lo que sucedía y dejaron a las empresas de tecnología hacer y deshacer a su gusto. Y eso generó una concentración de poder tan abismal, tan bestial, que hoy empresas como Alphabet tienen el tamaño de países enteros como Indonesia, ¿no? O Wow. sea, son Un economías montón. realmente más grandes que la mayoría de los estados. Entonces, empezar a entender que es capacidad nuestra de las poblaciones, empezar a poner un freno y decir, no, bueno, acá si querés hacer negocios tenés que pagar impuestos, tenés que ser respetuoso de nuestras leyes, tenés que decirnos o explicarnos cómo funciona tu algoritmo y cómo funcionas vos para que nosotros podamos verificar que tu funcionamiento se acorde a nuestros valores, costumbres y regulaciones. Empezar a empoderarnos y a exigir el derecho económico al acceso a los datos. Vos sabés que las poblaciones generamos datos, pero no tenemos acceso a ellos Ujú. para poder hacer investigación académica, para desarrollo de políticas públicas. A veces uno piensa, bueno, ¿cuánto valdría, por ejemplo, los datos de Uber para poder replantear todo el sistema de movilidad urbano en una ciudad? ¿O cuánto valdrían, no sé, los datos de Google Classroom para poder replantear toda una política educativa a nivel nacional? Entonces, hay que empezar a entender que los datos no tienen un solo uso y que ese único uso no tiene por qué ser comercial, Ahí va. que hay otros usos, que hay otras formas de ver los datos, que hay otras formas de ver la tecnología y sobre todo empezar a utilizar e incentivar que se utilicen tecnologías soberanas. O sea, no está mal usar Google, yo no estoy demonizando a ninguna empresa, de hecho yo soy usuaria, me encanta utilizar herramientas corporativas que son muy buenas, pero empezar a entender que en algunos nichos está bueno tener tecnologías soberanas, empezar a desarrollar tecnologías propias, tecnologías que son amigables con la privacidad, que comparten los datos con las poblaciones a los cuales le extrajeron los datos y demás, y que no hay una sola forma de hacer tecnología, ¿no? No hay una sola forma de entender este mundo tecnologizado. Hay muchas formas muy diversas y que dentro de esas formas de entender la tecnología, y de hecho en Argentina hay muchos militantes del movimiento del software libre, Sí. muchas personas que trabajan en pos del software libre, entender esas tecnologías desde otra dimensión, desde una dimensión social, nos ayuda a ser cada vez más soberanos, ¿no? Y cada vez más independientes y cada vez más poderosos en términos de generar nuestro propio destino. O sea, a veces parece que un día llegaron estas tecnologías y las empezamos a usar y nadie las cuestionó, y nadie Ujú. cuestionó si era la herramienta que necesitábamos. Bueno, me parece que es hora de que empecemos a cuestionarnos esas cosas.
Sofía Escazarra para La Garganta Poderosa Radio, te agradecemos muchísimo porque nos trajiste un montón de información con la que no contábamos, nos esclareciste también un montón y por sobre todo también esto de cuando está en peligro tanto los derechos, hay que organizarnos y en este caso no queda de otra que también comenzar a organizarnos. Me parece que ese mensaje es muy importante por todo lo que traes, que me parece, de nuevo y repito, muy esclarecedor, porque había también una manta de miedos, de noticias falsas y demás, que hoy nos la quitaste bastante. Así que te agradecemos mucho por formar parte, Sofía. No, por favor, y empezar a entender que acá en Argentina la verdad que tenemos iniciativas tan lindas, tan maravillosas, tenemos militantes en redes sociales, tenemos apropiación de tecnología, tenemos proyectos tan diversos y tan hermosos. Nosotros por suerte somos un país que ha generado ideas en Internet de una manera impresionante. Entonces empezar a potenciar esas cosas, empoderarnos. Yo siempre digo desde una app menstrual, ¿no? Que utilizamos Sí. nosotras las mujeres para poner nuestro ciclo. Bueno, hay apps como Flow que le vende tu información a Facebook para venderte publicidad dependiendo del momento de tu ciclo, y hay apps como Lunar que han sido desarrollados por medio de software libre, que son respetuosas de tu ciclo, de tu vida. O sea, hasta cosas tan ínfimas, nosotros Sí. tenemos iniciativas para reemplazarlas. Entonces, empezar a empoderar esas iniciativas, a utilizarlas, a entender que nosotros somos parte también de ese cambio, más allá de lo que los reguladores pueden hacer y que debemos exigir políticamente desde nuestros espacios. Obviamente desde ya, ¿no? Así que bueno, me alegro que este debate sirva para poder reflexionar un poco más este sábado a la tarde e interiorizarnos un poquito más sobre el futuro y el presente que nos toca. Clarísima, Sofía Escacerra, recién pasando por La Garganta Poderosa Radio. Bueno, vamos a seguir con el programa.